Yo creo que no es ningún secreto para nadie que la naturaleza está llena de venenos, desde la cicuta que mató a Sócrates, pasando por hongos venenosos como la oronja verde o animales con toxinas letales como el pez globo. Y seguro que tampoco os sorprende si os digo que a lo largo de la historia algunos de estos venenos se han utilizado tanto como remedios naturales como con fines poco éticos, yo creo que nos entendemos. Pero quizá lo que igual no sabíais es que algunos de estos venenos también han servido de inspiración para las ciencias farmacéuticas y eso ha llevado al desarrollo de fármacos que se utilizan hoy en día. Y es de esto de lo que os vengo a hablar hoy, de cómo ciertas toxinas naturales despertaron el interés de la ciencia y eso llevó al desarrollo de la farmacia y la medicina moderna. Pero antes de seguir quiero hacer un breve inciso y es que este vídeo podría considerarse una especie de parte 2 de una charla que di aquí en YouTube junto con mi amigo Roberto que titulamos La química de la vida, aliada o enemiga. Así que si os interesa todo este tema de venenos naturales y su contraparte terapéutica, os invito a ver ese vídeo porque seguro que os va a gustar igualmente. Y volviendo ya al tema de este vídeo, dentro de todos los venenos que existen en la naturaleza, hoy me voy a centrar en el veneno de serpiente, o mejor dicho en los venenos de serpientes, ya que no todas las serpientes venenosas son iguales ni tienen el mismo tipo de veneno. Por un lado se encuentran las serpientes con venenos neurotóxicos que afectan al sistema nervioso y por otro lado las serpientes con venenos cardiovasculotóxicos y citotóxicos que afectan tanto al sistema cardiovascular como a otras células del organismo. Dentro de las serpientes con venenos neurotóxicos hay muchas que seguramente os suenen, como son las mambas, las corales, algunas serpientes marinas y las cobras. Y todas ellas se engloban dentro de la misma familia que es la de los elápidos. Y si la familia de los elápidos comprende las serpientes con venenos neurotóxicos, las serpientes que tienen veneno cardiovasculotóxico se engloban dentro de la familia de los vipéridos. Esta familia además se divide en dos subfamilias que son los viperinos en Europa, África y Asia y los crotalíneos en América. Los viperinos son las víboras de toda la vida, mientras que los crotalíneos comprenden las serpientes de cascabel del género Crotalus o Sistrurus y otras como los botropos. Hechas ya esas presentaciones, hoy no vamos a hablar de los venenos neurotóxicos, sino que nos vamos a centrar en el veneno cardiovasculotóxico y citotóxico de los vipéridos, y más concretamente en el de la serpiente yarará, que es un bótropo dentro de la subfamilia de los crotalíneos. Y el primer paso para entender cómo actúa este veneno de yarará es hacernos la siguiente pregunta: ¿de qué está compuesto este veneno cardiovasculotóxico y citotóxico? Pues la respuesta es que está formado principalmente por proteínas, entre las que se encuentran muchas enzimas, además de diversos péptidos. Y es verdad que existen otros componentes adicionales, sin embargo, para explicar y caracterizar la intoxicación por veneno de vipérido, basta con explicar el funcionamiento de los componentes mayoritarios de este veneno. Pues vamos a ello. Cuando un crotalíneo muerde a su víctima, le inyecta este cóctel de sustancias directamente en sus vasos sanguíneos. Y es aquí donde actúa la primera enzima, que es la jararagina. Esta jararagina se encarga de degradar el endotelio vascular, es decir, lo que hace es dañar las células que conforman parte tanto de venas, arterias como capilares, lo que produce hemorragias si la sangre sale al exterior de la herida o extravasación si la sangre se acumula dentro de la piel, que es lo que se conoce como edema. Además, esta jararagina no solo daña el endotelio vascular, sino que también termina por dañar a los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos, en condiciones normales, lo que hacen es redirigir este líquido extravasado de nuevo al torrente sanguíneo. Sin embargo, como ahora también están siendo afectados por esta jararagina, no pueden cumplir esta función y esto hace que empeore esta situación de sangrado y extravasación, empeorando también el edema. Y para sumar aún más drama a esta situación de daño vascular, también actúan otras dos proteínas, que son la bototrecina y la botrombina. Estas proteínas lo que hacen es impedir tanto la agregación plaquetaria como la coagulación sanguínea. Es decir, que lo que están haciendo es impedir la defensa natural que tiene el organismo para combatir esta situación de sangrado y extravasación. Lo que sucede en condiciones normales cuando ocurre una lesión en los vasos sanguíneos es que las plaquetas se agregan alrededor de la herida, formando un primer tapón y evitando que salga la sangre hacia el exterior. Y además liberan una serie de sustancias químicas que terminan por activar la formación de fibrina. Esta fibrina es una especie de malla que se entrelaza entre las plaquetas que ya estaban agregadas para consolidar el tapón, evitar que salga sangre y terminar de formar lo que se conoce como coágulo. Pues bien, dentro de todo este proceso, la bototrecina lo que hace es provocar la agregación plaquetaria, que esto al principio puede sonar un poco contradictorio, pero lo que sucede es que esta agregación plaquetaria que promueve la bototrecina es una agregación desordenada en forma de microagregados diseminados por el organismo. ¿Qué significa esto? Que las plaquetas empiezan a agregarse en pequeños grupos a lo largo de todo el torrente sanguíneo, lo que hace que no estén disponibles para cuando de verdad se las necesita, que es a la hora de taponar la herida que se está formando por culpa de la jararagina. Ya esta situación en la que disminuye el número de plaquetas funcionales en el torrente sanguíneo se la conoce como trombocitopenia. Por otro lado, la botrombina lo que hace es afectar al proceso de formación de fibrina. Esta fibrina en condiciones normales se forma a partir de fibrinógeno. Lo que sucede es que la botrombina consume fibrinógeno para terminar formando una fibrina que está corrompida
corrompida, que es defectuosa, y esto ocasiona que el organismo se quede sin suficiente fibrinógeno para formar la fibrina realmente funcional, y a este proceso se le conoce como desfibrinogenación. La combinación de trombocitopenia más desfibrinogenación causado por la bototrecina y la botrombina termina por impedir que el organismo forme coágulos eficaces. Y como dije anteriormente, esto significa que el cuerpo ya no tiene forma de detener la hemorragia. Pero es que además, todos estos efectos no solo están sucediendo en el lugar de la herida, sino que como el veneno se ha inyectado en el torrente sanguíneo, todas estas toxinas están viajando, causando daño allá por donde pasan. Otra enzima importante es la fosfolipasa A2. Esta es una enzima que todos tenemos en nuestras células de manera normal y se encarga de degradar los fosfolípidos de las membranas plasmáticas para producir ácido araquidónico. Sin embargo, cuando esta enzima se inocula a elevadas concentraciones en el veneno de serpiente, termina por llegar a las células musculares, donde empieza a degradar la membrana plasmática de los miocitos. Y este daño muscular no solo afecta al músculo esquelético, sino que también daña el músculo cardíaco. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa: para que la contractilidad del corazón se lleve a cabo de manera correcta, hay iones calcio extracelulares fuera de los cardiocitos que tienen que entrar al interior de esos cardiocitos, y este proceso se hace de manera muy controlada, muy regulada. Sin embargo, cuando esta fosfolipasa A2 llega y empieza a cargarse las membranas plasmáticas de estos cardiocitos, este calcio extracelular pierde su regulación, empieza a entrar de manera masiva dentro de estas células, comprometiendo gravemente la contractilidad cardíaca. Y por si esto fuera poco, tanto el corazón como otros órganos vitales están recibiendo un menor flujo sanguíneo. Esto es debido a que la sangre se está perdiendo en estos procesos de sangrado y extravasación de los que hablábamos anteriormente, lo cual provoca una falta de riego sanguíneo que se conoce como isquemia. Y esta isquemia puede acabar derivando en la muerte o necrosis de parte del tejido del órgano afectado, que en el caso del corazón es lo que todos conocéis con el nombre de infarto. Y si pensabais que esto ya era suficientemente grave, porque lo es, aún no hemos hablado de los péptidos de este veneno. Estos compuestos actúan sobre los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación, es decir, aumentan el diámetro de los vasos sanguíneos, lo que hace que caiga la presión arterial, que es parecido a lo que ocurre cuando, después de haber estado taponando con el dedo la salida del chorro de agua del grifo, para que salga con más presión y llegue el agua más lejos, de repente lo destaponas. El agua ya no llega tan lejos porque al tener mayor espacio para fluir, la presión disminuye. Pues esto mismo sucede cuando actúan estos péptidos vasodilatadores. Al ensancharse los vasos sanguíneos, la tensión arterial baja, lo que se conoce como hipotensión, y esto hace que la sangre tenga mucha más dificultad para llegar al resto de los órganos, como si no lo tuviera ya bastante difícil con toda la sangre que se ha perdido por extravasación. Así, si sumamos la isquemia en órganos vitales como puede ser el corazón, provocada por esta extravasación y agravada por la hipotensión, al daño directo causado por la fosfolipasa A2 en los miocitos, el resultado puede ser un colapso cardiovascular y, finalmente y lamentablemente, la muerte. Con todo esto yo creo que no cabe ninguna duda de que los crotalinios son serpientes altamente tóxicas y que pueden provocar incluso la muerte. Pues bien, de entre todas ellas, la que nos interesa para el vídeo de hoy es la yarará, de nombre científico Botrops jararaca. Se trata de un botropo endémico de Brasil, Paraguay y Argentina que en el año 1949 despertó la curiosidad del médico brasileño Mauricio Rocha e Silva. De todos los efectos que hemos visto que causa el veneno de yarará, Rocha e Silva se interesó especialmente por la acción hipotensora de este veneno, así que decidió estudiarlo en su laboratorio. Para ello, inoculaba este veneno de yarará en perros y una vez ocurrida la intoxicación, analizaba la composición del plasma de estos animales. Y fue así como descubrió la presencia de un péptido que aparecía en elevadas concentraciones al que llamó bradicina. Pronto se dio cuenta de que esta bradicina era un péptido endógeno, es decir, que es un péptido que se genera en el propio organismo. Y era este péptido el responsable de causar la vasodilatación que provocaba la caída de la tensión arterial. Unos años más tarde, en 1965, su discípulo, el Dr. Ferreira, dio un paso más en esta investigación y se preguntó que cuál era la sustancia concreta del veneno de yarará que producía este aumento de la bradicina endógena. Así que lo que hizo fue trabajar directamente con este veneno analizando su composición. De esta manera logró aislar los péptidos vasodilatadores que ya hemos comentado antes. Y descubrió algo muy interesante, que estos péptidos no generaban bradicinina directamente, sino que lo que hacían era evitar que esta bradicinina se degradara. En condiciones normales, la bradicinina endógena se degrada rápidamente a otros péptidos inactivos, mediante la acción de una enzima concreta. Lo que sucedía es que estos péptidos inhibían a esta enzima, bloqueando su capacidad para descomponer la bradicinina. Como resultado, la bradicinina endógena se acumulaba y su efecto vasodilatador se disparaba, haciendo que cayera la tensión arterial. De entre todos los péptidos que aisló el Dr. Ferreira, este fue el que presentó mayor potencia inhibitoria de esta enzima, y lo llamó teprótido. Prácticamente al mismo tiempo, otro grupo de investigadores de la compañía farmacéutica Squibb en Nueva Jersey
que, formado por los doctores Ondetti, Kuzman y Rubin, trabajaba también con el teprótido. Que por cierto, el doctor Rubin no debía ser muy fotogénico o debía ser muy discreto el señor, porque no he sido capaz de encontrar una foto suya y por eso aquí aparece en forma de espectro. Lo que estos señores descubrieron fue que el teprótido también inhibía la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima ya era conocida en los años 60 y se sabía que transformaba la angiotensina 1 en angiotensina 2, un compuesto vasoconstrictor. Es decir, que esta angiotensina 2 hace justo lo contrario a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Estrecha el diámetro de los vasos sanguíneos y produce un aumento de la tensión arterial. Todos estos descubrimientos fueron complementados por el Dr. Erdős, quien descubrió que esta enzima convertidora de angiotensina resultó ser la misma enzima que inactivaba la bradicinina. Y fue entonces cuando el grupo de Squibb, que seguía investigando con el teprótido, de repente dijo: espera. Idea. O sea, me estás diciendo que inhibir la enzima convertidora de angiotensina no solo evita que se forme angiotensina 2 y por lo tanto se bloquee su acción vasoconstrictora, sino que además aumenta los niveles de bradicinina endógena, un potente vasodilatador, como ya demostraron Rosa Silva y el Dr. Ferreira. Es decir, que por un lado estamos evitando que aumente la presión arterial y por el otro la estamos bajando. Esto tiene potencial para desarrollar un fármaco que inhiba la enzima convertidora de angiotensina para tratar la hipertensión arterial. Y ahora es cuando vosotros decís: pues ya está, utilizamos el teprótido aislado del veneno de Yarará, ajustamos la posología, la dosis, lo introducimos en un jarabe, en un comprimido, lo que sea, y listo. Pues no. No es tan fácil. Estos tres señores que estaban en todo ya sabían que esto no se podía hacer, porque el teprótido es un péptido y como tal se degrada por las enzimas digestivas, las peptidasas, por lo que no se puede administrar por vía oral. Y lo que realmente interesa en el desarrollo farmacéutico es encontrar fármacos que sean activos por vía oral, es decir, que sigan funcionando después del proceso digestivo. Y quiero hacer aquí un breve inciso que la verdad, como farmacéutico y más recientemente como doctor en farmacia, me gusta hacerlo en cuanto tengo la ocasión. Y ahora mismo no hay mejor momento para ello, y es hablar de la diferencia entre fármaco y medicamento. El fármaco es el compuesto químico, o ya también desde hace unos años pueden ser compuestos biológicos más complejos como los anticuerpos, que al final en esencia no dejan de ser también compuestos químicos, que tienen actividad biológica en el organismo y se utilizan en terapéutica. Por su parte, el medicamento es el resultado de combinar uno o más fármacos en lo que se conoce como forma farmacéutica, es decir, en una presentación óptima para su consumo, ya puede ser un jarabe, un inyectable, un supositorio, un comprimido, etc. Y son estos medicamentos los que tienen nombres comerciales que todos conocéis, como algidol, dalsio, frenadol. Hecha esta aclaración, continuamos. Ante la imposibilidad de utilizar el teprótido directamente, el equipo de Squibb se propuso desarrollar un fármaco que sí pudiera tomarse por vía oral, pero se encontraron con un problema muy importante. Y es que aunque se conocía la enzima convertidora de angiotensina, no se conocía su estructura química. Y claro, sin conocer su estructura, era imposible saber cómo interaccionaba exactamente el teprótido con esta enzima. Y sin esta información no podían desarrollar un nuevo compuesto que imitara esta interacción. Sin embargo, en los años 70 sí que se conocía bien otra enzima similar, la carboxipeptidasa A, que es una enzima prima hermana de esta enzima convertidora de angiotensina. Y además se sabía cómo esta enzima interaccionaba con el compuesto llamado ácido 2-bentilsuccínico, que no voy a entrar en detalles sobre esta interacción, pero os la cuento para que veáis lo listos que eran estos tres señores, ya que supieron aprovechar al máximo la información de la que disponían en aquella época. Ellos pensaron: conocemos la estructura química de la carboxipeptidasa A y cómo interacciona con el ácido 2-bentilsuccínico. Conocemos también la estructura del teprótido y sabemos que esta carboxipeptidasa A es muy parecida a la enzima convertidora de angiotensina. Pues vamos a juntar todo este conocimiento para crear análogos químicos del teprótido. Y eso es lo que hicieron. Fueron creando distintos análogos y ensayando su actividad antihipertensora hasta que en 1977 llegaron a sintetizar el captopril, un compuesto que efectivamente inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Y lo mejor de todo es que años más tarde se descubriría que este captopril interaccionaba con la enzima convertidora de angiotensina de manera análoga a como lo hacía el ácido 2-bentilsuccínico con la carboxipeptidasa A. Así que los investigadores de Squibb tenían razón con su hipótesis desde el principio. Y pocos años después, en 1981, el captopril fue aprobado por la FDA, que es la agencia regulatoria de los medicamentos en Estados Unidos, como fármaco para tratar la hipertensión. Y esta es la historia de cómo el veneno de Yarará, un potente cardiovasculotóxico potencialmente mortal, sirvió de inspiración para desarrollar el captopril y con él toda una familia de fármacos que vendrían después para tratar la hipertensión arterial. Y esto ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Recordaos que tenéis en mi canal de YouTube la charla que podríamos considerar como la primera parte de este vídeo con mi compañero Roberto. Dadle like, suscribíos, toda esta parafernalia que se suele decir la gente que es youtuber. Pues ya está, me voy.